Imagina que la policía tiene a uno de los hombres más buscados de Estados Unidos sentado frente a ellos. Imagina que le preguntan si él es el responsable de las decenas de mujeres que han aparecido en el río. Él dice que no, con la voz tranquila. Le conectan al polígrafo, la máquina de la verdad, y las agujas indican que es inocente, según los estándares de aquella época. Los detectives le quitan las esposas, le piden disculpas y le dejan salir por la puerta principal. Vuelve a su casa, a su trabajo y a su iglesia, mientras sigue actuando impunemente durante casi 20 años más, elevando la cifra estimada de víctimas a más de 90. El error fue creer que un depredador tenía pulso. Bienvenidos al caso del asesino de Green River. Para entender el terror que paralizó al estado de Washington, tenemos que viajar al verano de 1982. El área de Seattle-Tacoma es conocida por su lluvia, sus bosques verdes y sus ríos caudalosos. Pero el río verde, Green River, estaba a punto de convertirse en un cementerio a cielo abierto. El 15 de julio de 1982, dos niños que jugaban cerca del puente Peck cruzando el río vieron algo atrapado entre las ramas sumergidas. Parecía un maniquí, pero no lo era. Era el cuerpo de Wendy Cofield, una chica de 16 años. Había sido atacada y abandonada en el agua. La policía pensó que era un crimen aislado. Se equivocaban. Un mes después encontraron otro cuerpo flotando. 3 días después, otro. Y otro más. En cuestión de semanas, las orillas de Green River empezaron a devolver cadáveres. Eran siempre mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, fugitivas o chicas vulnerables que hacían autostop en la carretera Pacific Highway South, conocida localmente como el Strip. Muchas de estas desapariciones no se investigaron con urgencia inmediata. Algunas chicas fueron catalogadas erróneamente como fugitivas voluntarias, con retrasos de semanas en abrir expedientes según informes de Task Force, lo que reflejaba un trágico sesgo social hacia las mujeres marginadas. Todas morían igual, estranguladas manualmente, y todas eran desechadas como basura. El criminal no solo las mataba, las deshumanizaba. A veces dejaba piedras dentro de sus cuerpos para que se hundieran o dejaba objetos cotidianos, como chicles o caramelos, cerca de ellas. Según las autopsias forenses, no era una firma ritual, sino un gesto casual de desprecio absoluto. El pánico se apoderó de la región. La policía creó la Green River Task Force, el equipo especial más grande y costoso de la historia criminal hasta ese momento. Tenían ordenadores, algo novedoso entonces, decenas de agentes y la presión de todo un país. Pero el asesino siempre iba un paso por delante, o mejor dicho, el asesino era tan normal que nadie lo veía venir. Aquí entra en escena el sospechoso perfecto. En 1982, solo meses después de los primeros hallazgos, una patrulla detuvo a un hombre en una camioneta pick-up cerca de la zona donde desaparecían las chicas. El hombre se llamaba Gary Ridgway. Tenía 33 años, trabajaba desde hacía una década como pintor de camiones en la fábrica de Kenworth. Estaba casado, iba a la iglesia los domingos, era un hombre bajo, con bigote, voz suave y una inteligencia aparentemente limitada. Era la definición de mediocre. La policía lo interrogó. Gary admitió que frecuentaba trabajadoras sexuales, sí, pero negó haber hecho daño a nadie. Parecía un tipo raro, pero inofensivo. Aún así, en 1984, cuando la lista de víctimas ya superaba las 40, volvieron a llamarlo. Esta vez le sometieron a la prueba definitiva, el polígrafo. Gary Ridgway se sentó, le conectaron los cables, le preguntaron si había matado a esas mujeres. Gary respondió no. Su pulso no se aceleró, su respiración no cambió. La máquina determinó que decía la verdad. Hoy sabemos que Gary Ridgway era un sociópata con una capacidad de disociación tan brutal que para él matar no generaba ansiedad. Era como tirar la basura. Ridgway confesó años después que no mataba por placer sexual, sino por dominio y control absoluto. Estrangulaba por sorpresa, para no tener que escuchar ni mirar a los ojos. Esto explicaba por qué el polígrafo no detectó ansiedad. Para él era un acto funcional, no pasional. Pasó el test. La policía, confiando en la tecnología de la época, descartó al sospechoso principal. Gary salió de la comisaría, se subió a su camioneta y volvió a su vida. Y aquí hay un detalle que hiela la sangre. Muchas veces salía a cazar con su propio hijo pequeño en el coche.
Usaba al niño como escudo. Si la policía lo paraba, era solo un padre paseando. Si una mujer desconfiaba, él señalaba al niño para parecer inofensivo. Gary Ridgway convirtió a su propio hijo en el disfraz perfecto para un monstruo, y el polígrafo no detectó nada de esto. Hago una pequeña pausa. Como veis, acabamos de nacer y somos muy pocos todavía. Si quieres apoyar este formato diferente y que YouTube nos recomiende, suscríbete ahora y sé de los primeros en La Voz del Expediente. La desesperación de la policía llegó a tal punto que hicieron algo impensable. Pidieron ayuda al diablo. En 1984, Ted Bundy, el famoso asesino en serie, estaba en el corredor de la muerte en Florida esperando la silla eléctrica. Bundy, que había matado en esa misma zona de Washington años antes, se ofreció a ayudar al equipo de Green River a entrar en la mente del asesino. Los detectives Robert Keppel y Dave Richer viajaron a la prisión para entrevistarlo. Bundy, arrogante y manipulador, les dio un perfil escalofriante y sorprendentemente preciso, según las entrevistas posteriores de los detectives. Les dijo: «No busquéis a un genio, buscad a alguien que conoce el terreno como la palma de su mano, y sobre todo, no busquéis cuerpos nuevos, vigilad las tumbas antiguas». Bundy teorizó que el asesino tenía necrofilia. Dijo que el asesino volvería a los lugares donde dejaba los cuerpos para revivir el crimen. «El asesino regresa», dijo Bundy. Y tenía razón. Gary Ridgway volvía a menudo a los bosques para visitar sus sitios. Pero la policía no tenía los recursos para vigilar miles de hectáreas de bosque salvaje las 24 horas. La pista de Bundy fue correcta, pero llegó tarde. Pasaron los años. La década de los 80 terminó. Llegaron los 90. El caso se enfrió. La Task Force se disolvió. El asesino de Green River se convirtió en una leyenda urbana, un coco que había desaparecido. Pero en 2001 la tecnología hizo algo que el polígrafo no pudo: evolucionó. El detective Dave Richer, que nunca había olvidado el caso, decidió revisar las pruebas antiguas con las nuevas técnicas de ADN. En 1987, en uno de esos interrogatorios rutinarios donde lo dejaron ir, la policía había hecho algo inteligente por protocolo. Le había pedido a Gary Ridgway una muestra de saliva. La tenían guardada en un trozo de gasa en una caja de evidencias olvidada. En los años 80, el ADN forense no era una herramienta operativa. Las técnicas fiables no llegarían hasta los 90, pero ese protocolo rutinario guardó la muestra clave sin que nadie supiera entonces que serviría para resolver el caso 2 décadas después. En 2001 compararon esa saliva de 1987 con el material biológico encontrado en 3 de las primeras víctimas. No hubo dudas, el ordenador dio match. Y no solo fue el ADN. La revisión forense encontró otra firma invisible: el polvo. En las autopsias tempranas ya había partículas microscópicas de pintura en spray en los cuerpos. La misma pintura DuPont Timron de alta resistencia que Gary manipulaba a diario en la fábrica de Kenworth. Llevaba el trabajo a casa y a la escena del crimen, pero nadie conectó los puntos hasta que el ADN lo hizo inevitable. Gary Ridgway, el pintor de camiones, el hombre que había pasado el polígrafo, el tipo aburrido que vivía en una casa adosada en Auburn, era el monstruo. Cuando lo detuvieron saliendo de su trabajo como si fuera un día cualquiera, Gary no opuso resistencia, solo tenía una expresión de indiferencia total. Pero el horror no terminó con su arresto, empezó una nueva fase macabra. La fiscalía tenía pruebas sólidas para condenarlo por 7 asesinatos. Eso significaba la pena de muerte segura en el estado de Washington. Pero las familias de las víctimas querían algo más que venganza, querían cuerpos. Había decenas de mujeres desaparecidas que nunca se encontraron, así que el Estado hizo un pacto doloroso. Le ofrecieron a Gary Ridgway un trato: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando la inyección letal, a cambio de que confesara todos sus crímenes y llevara a la policía los cuerpos. Lo que siguió fueron meses de interrogatorios que traumatizaron a los propios detectives. Gary Ridgway no recordaba nombres, no recordaba caras. Para él, las mujeres no eran personas, eran objetos. Hablaba de racimos. Confesó algo que aterrorizó a sus vecinos: no todas murieron en el bosque. Gary confesó que llevó a varias mujeres a su propia casa, en un barrio residencial tranquilo. Las atacó en la alfombra de su salón o en su garaje, a pocos metros de los juguetes de su hijo, aprovechando los momentos en los que su esposa estaba fuera trabajando. Lavaba las alfombras, sacaba los cuerpos y luego se sentaba a cenar en familia como si nada hubiera pasado. El recuento oficial se detuvo en 49 condenas. 49 mujeres.
Pero en los interrogatorios, Gary admitió que la cifra real probablemente superaba las 70 o incluso las 90. Confesó 71 específicamente, aunque solo 49 resultaron en condena verificada, según las transcripciones de los interrogatorios. Dijo la frase que le define: maté a tantas mujeres que me cuesta llevar la cuenta. Y aún así, mintió. Incluso durante su confesión, Ridgway dio información falsa en algunos casos y ocultó localizaciones, según los detectives Keppel y Reicher, quienes creen que nunca reveló toda la verdad para mantener un último gramo de control. El juicio en 2003 dejó una de las escenas más virales y desgarradoras de la historia judicial. Durante la fase de impacto de las víctimas, los familiares subieron al estrado uno a uno para gritarle a Gary, para desearle el infierno. Gary permanecía allí, con su cara de piedra, inexpresivo, aburrido, no le importaba el dolor ajeno. Y entonces subió Robert Rule, el padre de la víctima adolescente Linda Rule. Robert, un hombre roto, miró al asesino y, rompiendo el guión del odio, dijo: «Señor Ridgway, hay mucha gente aquí que le odia. Yo no soy uno de ellos. Usted me lo ha puesto difícil para vivir conforme a lo que creo. Y eso es lo que Dios dice que hay que hacer, perdonar. Señor Ridgway, yo le perdono». En ese momento, la máscara del psicópata se rompió. Por primera y única vez, Gary Ridgway se derrumbó. Empezó a llorar y a secarse las lágrimas, tal y como recogen las grabaciones del juicio. No se sabe si lloró por remordimiento o por el shock de recibir compasión cuando esperaba odio, pero esa imagen del padre perdonando al monstruo dio la vuelta al mundo. Gary Ridgway cumple actualmente 49 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría estatal de Washington. Es un anciano que pasa sus días en aislamiento protector, porque incluso en la cárcel los otros presos lo atacarían si pudieran. Es el asesino más prolífico de América, pero también el más gris. No era un genio, ni un hombre carismático. Era un mediocre que se aprovechó de las grietas del sistema y de la indiferencia de la sociedad hacia las mujeres marginadas. Incluso hoy, el caso sigue vivo. En 2024, gracias a los avances en genealogía genética, se logró identificar a Tammy Liles como una de sus víctimas anónimas décadas después, demostrando que las identificaciones siguen emergiendo del olvido, según confirmó la oficina del sheriff del condado de King. El caso de Green River nos deja una lección incómoda sobre la tecnología y la intuición. La intuición de los primeros policías era correcta, es el tipo de la camioneta, pero confiaron ciegamente en una máquina, el polígrafo, y desconfiaron de su instinto. Esa fe ciega en una aguja que dibujaba líneas en el papel le regaló al asesino 20 años de libertad, 20 años de caza. A veces el monstruo no se esconde en las sombras, a veces el monstruo está sentado delante de ti, pasa el test de la verdad, te da las buenas tardes y se va a cenar. Cerramos aquí este expediente, pero no os relajéis, porque en el próximo episodio cambiamos el bosque por una mansión de lujo. Una cena con vino, una esposa que cae por las escaleras en mitad de la noche y un marido novelista que llama al 911 gritando que ha sido un accidente. Pero cuando llega la policía, la cantidad de sangre no encaja con una caída, y cuando investigan el pasado del marido, descubren que no es la primera vez que una mujer muera al pie de una escalera cerca de él. ¿Mala suerte o crimen perfecto? En el próximo episodio abrimos el caso de Michael Peterson. ¡Os esperamos!